Hoy más que nunca es necesario hablar con la verdad. Y el periodismo tiene el deber de ser un mensajero objetivo, un mensajero incisivo ante estas nuevas formas de ejercer el poder. En Punto por Punto abordamos los temas más polémicos de la vida pública. ¿Cuál es la postura de los candidatos a gobernador ante el reclamo del sector lésbico gay de poder contraer de manera legal matrimonio, familia y adoptar hijos? Electoralmente, ¿qué les representa? Arrancan las campañas a diputado local. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Qué representan en este momento que ya es la recta final de una contienda que inició hace 2 meses y que culminará el próximo 1 de julio? Estos temas, punto por punto, los analizaremos y los criticaremos sin censura. Mucio Cárdenas Arellano, Roberto Morales Ayala. Primer tema. Creo yo que este debate que está presente en la vida pública, los derechos de esa comunidad lésbico-gay, creo que no se van a poner de acuerdo. Creo que los candidatos tratarán de ver una rentabilidad electoral. Acabas de mencionar, creo, un punto clave, que es el de cuántos votos le pueden representar. En algunos casos estamos hablando de una postura moral, en otros lo abordan desde el punto de vista jurídico, y creo yo que también hay oportunismo político. Aquí tendríamos que ver cuál es la postura, por ejemplo, de cada candidato. Cada candidato lo ha expresado, en algunos casos ha sido una postura muy clara en cuanto a respeto a las formas de conducirse de las comunidades que tienen ese tipo de preferencias sexuales, pero cuando se va un poco más allá en cuanto a sus derechos, creo yo que entran en una especie de callejón sin salida, en el cual muchas veces los gobernantes tendrán que ir por encima de lo que piensan y de cuál es su posición personal, y tendrán que sujetarse a lo que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya ha legislado, que ya ha revisado todo lo que se ha dado y que indudablemente pues también pone en un predicamento a los sistemas jurídicos de cada estado, porque en algunos hay prohibiciones expresas en cuanto al asunto de la familia, en cuanto al asunto de la adopción, pero hay un mandato superior, que es al que tienen que apelar muchas veces de parejas que quieren contraer matrimonio, se los niegan, y que a fin de cuentas tienen que esgrimir con amparos, que hay un ordenamiento ya a nivel federal, y bueno, pues eso hace que finalmente se logre tener ese deseo que ellos tienen de formalizar su unión. Definitivamente tienen derechos. El artículo 1 de la Constitución lo marca claramente. Hay un espacio de la Universidad Veracruzana, Voto Informado se llama. Ahí le hacen unas entrevistas a los 4 candidatos. Me parece un buen ejercicio, aunque le falta el rigor periodístico más incisivo en las preguntas. Pero les plantean a los 4 candidatos este tema de si van a respaldar o impulsar este reclamo de la comunidad lésbico-gay. En el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez, él es muy claro en fijar una postura personal en cuanto al matrimonio y a la adopción de hijos. Él dice estar de acuerdo, se manifiesta liberal y dice que incluso que pueden tener hijos o adoptar hijos y criarlos en un seno de amor y de familia. Ardió Troya, hubo reacciones muy fuertes porque pues Miguel Ángel Yunes Márquez es candidato del Partido Acción Nacional, un partido tradicionalmente conservador. En el caso de Pepe Yunes, pues se ampara en el artículo 1 de la Constitución, y ahí es bien clarito, aun cuando acota que eso es independientemente de su sentir. Creo que hubiese sido un poco más directo y decir qué piensa él, qué es lo que quieren los ciudadanos en este momento. Caso de Cuitlagua García Jiménez. García Márquez, ¿no? García Jiménez, pues parecían hermanitos en el debate de la XCU.
El caso de Cuitláhuac, él fija la postura como todo lo que no tiene una respuesta contundente, pues dice que ya será competencia del Congreso y que será el que determine. No fija una postura, habla de respeto, que incluso su compañero de fórmula o su suplente es miembro de la comunidad lésbico gay. Y para cerrar, en el caso de Julie Sheridan, ella dice que está de acuerdo que hagan con su cuerpo lo que quieran. Difiere en el tema de la adopción de hijos. Ahí dice que ellos, si son sus hijos, que sean sus hijos, pero adoptar hijos no. Sí, Roberto, fíjate que platicando, preparando el tema, sí me llama la atención la posición de Julie Sheridan. Ella dice que sean hijos de ellos, hijos propios, biológicos. Pero aquí el tema a debatir es la adopción. Mira, creo yo que todos, candidatos y no candidatos, yo creo que todos tenemos una postura personal al respecto. ¿Qué esperamos nosotros de los candidatos a la gubernatura? Que fijen una postura, porque de esa manera los conocemos mejor. Yo creo que no se trata de ir con la corriente, con la moda, no dejarlo a que una consulta como enarbolan algunos políticos, Andrés Manuel López Obrador. Otros han dicho que, bueno, pues de lo que diga la Constitución, otros lo que diga la Suprema Corte, pero nosotros queremos saber qué es lo que dicen ellos, o sea, cómo se manifiestan ellos en cuanto a esa posición. Es una posición de derechos, por supuesto que sí. No se trata de que a veces se convalide ciertas conductas. Yo creo, y te lo digo con toda franqueza, que cuando se habla de un buen ambiente familiar, los hijos, aunque sean adoptivos, pueden ser buenas personas. La formación que se les dé. Si esos hijos, en su momento, son hijos biológicos de una pareja heterosexual, pero hay un mal ambiente familiar, van a ser malas personas. O sea, yo creo que el medio absorbe. O sea, es cierto que el medio absorbe. Pero aquí no dan su posición o su postura personal los candidatos, a excepción del caso de Yunes Márquez, y que obviamente le generó reacciones muy difíciles y reacciones en contra en el seno del Partido de Acción Nacional, porque es un partido muy ligado a la Iglesia Católica, porque están cuidando los votos. Pero yo quisiera conocer mejor a un político que sea en este punto, que sea auténtico, que sea genuino, y que a riesgo de perder votos me fije una postura personal, porque si no, yo estoy hablando de un personaje político que en su momento me puede estar falseando los hechos, falseando sus posiciones, porque así le conviene en ese momento, y quizá cambie más adelante. Yo prefiero mejor alguien que tenga una definición clara. Sí, definitivamente eso es lo que esperamos, y ahí es donde yo creo que este ejercicio de la Universidad Veracruzana, que es un ejercicio muy bueno, que es una herramienta que le da a los ciudadanos la oportunidad de tener información para así saber por quién votar de una manera razonada y saber qué es lo que realmente piensan. Ahí le faltó como ser un poco más incisivo y decirle, ¿sabes qué? No me estás contestando. ¿Qué es lo que piensas tú como Miguel Ángel Yunes Márquez, como Cuitláhuac García, como Pepe Yunes, como Julie Sheridan? Creo que Julie Sheridan y Miguel Ángel Yunes Márquez sí fijan una postura personal, que era lo que realmente importaba en estos momentos. Porque finalmente y efectivamente es un tema que se llevará a la discusión de los congresos y que será, ahora sí, algo que se determinará en el Congreso y se tiene que respetar la ley. Eso es una lógica, pero sí es muy importante saber qué piensan los candidatos a gobernador. La reacción que provoca la declaración de Yunes Márquez, pues es muy airada, provocó incluso el hecho de que en el Congreso se presenta una propuesta para iniciativa, es rechazada no por lo que dijo Yunes Márquez, es porque los diputados, varios de ellos, andan en campaña y no se presentan al Congreso y no hay los votos suficientes para que entrara esa iniciativa de Más Vida, Más Familia. Sí. Ese es realmente el meollo del asunto, pero electoralmente también hay que decirlo, Mucio, representa en este momento una comunidad de aproximadamente 300,000 personas en el estado de Veracruz,
que pudieran estar determinando una elección tan cerrada como la que hay, una competencia tan cerrada como la que hay entre Miguel Ángel Yunes Márquez y Cuitláhuac García Jiménez de Morena. Sí, yo creo que ese es el punto, Roberto. Has tocado la clave de este caso. Están cuidando los votos. 300,000 votos te definen una elección. Bueno, un voto te puede definir una elección, pero si es un conglomerado de gente, que también hay que verlo de esta manera. No todos los que pertenecen a esa comunidad lésbico-gay y otras formas que tienen ellos de manifestar sus preferencias sexuales, no todos, o sea, no es una comunidad así homogénea, ¿no? Tienen sus preferencias políticas, algunos se identifican con un partido, otros con otro, pero sí hay algo que los mueve, sus derechos. Y donde ellos perciban que hay un candidato que en primera, que les hable con la verdad, que creo que eso es importantísimo, porque nadie quiere salir con que hoy voté y luego me traicionó. Bueno, pero que además sí se sientan representados por ellos, creo yo que por ahí van a orientar su voto. Pero te insisto, no es un bloque parejo, o sea, tienen diferentes preferencias políticas, independientemente de que hay algo que los mueve, que es sus derechos para poder insertarse mejor en la sociedad. Yo creo que una sociedad excluyente en este momento no se vale. Uno escucha voces dentro de la Iglesia Católica que en ese punto son quizá un poco más radicales. Sin embargo, hay un Papa llamado Francisco que en una primera declaración ante los medios de comunicación, cuando le preguntan cuál va a ser su postura con respecto a la comunidad lésbico-gay, dice: ¿quién soy yo para juzgarlos?, ¿no? Y abre toda una perspectiva de tolerancia, por un lado, pero también empezamos a ver que dentro de la comunidad religiosa católica hay gente que dice que se acerquen, hay que dialogar con ellos en cuanto a su conducta, en su forma de conducirse. Hay gente muy buena, yo conozco gente dentro de la comunidad lésbico-gay, que son gente de muy buen corazón, que son gente de muchos principios y gente que son los que van a aportar mucho a la sociedad. Entonces yo creo que por ahí está, lo que se está debatiendo a fin de cuentas es cómo hacerle para que esos votos cristalicen el día de mañana a favor de una de las posturas o de alguna de las ofertas políticas que nos presentan los candidatos. Mucio, efectivamente son 300,000 personas que les podría estar afectando directamente ese tema, pero ¿cuántos hay de la parte católica que está totalmente en desacuerdo con esta postura? Sí. Porque ahí están ellos reclamando de que la familia como tal debe ser entre hombre y mujer. Sí. Y a esto evocan, algunas personas que han discutido sobre este tema, evocan que la ley de convivencia que está ya decretada en la Ciudad de México es muy clara en ese sentido. Es una ley de convivencia, no da el paso a hacer un matrimonio que les daría el derecho a adoptar hijos. Sí. Que ese es el gran tema, ¿no?, de esto, y que va a seguir, porque incluso la diputada Daniela Griego de Morena presenta en estos días una iniciativa en la cual ella menciona de que las personas tengan el derecho a manifestarse de acuerdo a su convicción, si son hombres o mujeres. Va a haber discusión, este tema sigue y creo que sí va a tener un impacto electoral. Sí, yo también así lo veo. Naturalmente, digo, es por la naturaleza del tema, como tantos otros temas que hay en estos momentos. Sí, así como se gana, que se pueden ganar votos por apoyarlos, también se pueden ganar votos por el rechazo a ellos, porque otros sectores de la sociedad pudieran estar diciendo, yo quiero a un candidato que en ese punto no transija. Es como el caso del aborto, la eutanasia, que habrá quienes los apoyen más porque estén de acuerdo con que haya un gobernador que vaya a llevar adelante ese tipo de derechos que creen o que reclaman algunos sectores, pero habrá otros sectores radicales que digan, no, yo quiero un gobernador que en ese punto no dé ni medio paso atrás. Y es, a fin de cuentas, es el juego de la política y sobre todo es el juego del poder, como ahorita mencionaste, ir más allá en la cuestión del poder. Sí, y ser la claridad. La claridad de los temas creo que es algo que debe ser fundamental y es algo que uno debe valorar también. Así es, Roberto.
Que vamos al tema del arranque de las campañas, muchos diputados locales. Estamos en el arranque de las campañas, es un inicio, creo yo, con cierta intensidad que no se percibió en los arranques de los candidatos a diputados federales, como que se diluyeron mucho, como que no prendieron, y hoy estamos viendo ya a los diputados, a los candidatos a diputados locales, los que van a integrar el Congreso del Estado de Veracruz, y yo estoy sintiendo como que hay un poco más de efervescencia, y que van a reforzar lo que vienen haciendo los candidatos al Senado, a gobernador y a los mismos diputados federales. ¿Qué vemos? Distritos aquí en el sur, se percibe en un análisis a priori que mientras Morena en la elección de hace 2 años, en 2016, se lleva los 4 distritos del sur de Veracruz, es decir, los 2 de Coatzacoalcos, urbano, rural, Cozoleacaque y Minatitlán, hoy, de acuerdo con algunos análisis, tendría posibilidad de retener Coatzacoalcos urbano con Amado Cruz Malpica, pero está en duda el rural, podría perderlo. Gonzalo Guízar es el candidato de Morena, no se ve que tenga todo el fuelle y que tenga toda la posibilidad, se va a cerrar la elección. Cozoleacaque que prácticamente va a ser, está cantado para que sea para el PRI, y en el caso de Minatitlán estamos hablando de un empate, pero una muy mala gestión del alcalde Nicolás Reyes Álvarez, alcalde de Morena, está provocando mucha pérdida de votos, mucha pérdida de intención de voto. Con caso Coatzacoalcos, con Víctor Carranza, mala gestión, la gente dice, voy con Andrés Manuel, pero no voy con los candidatos a diputados, y eso sí le puede afectar. Quizá Amado la pueda sacar, pero yo veo muy difícil el distrito de Minatitlán. Sí, definitivamente. Y bueno, esto efectivamente hay una euforia cuando arrancan las campañas a diputado local, aquí en Coatzacoalcos, en las Chuapas, en Minatitlán, se da una efervescencia, incluso tal pareciera que, bueno, no pareciera, sino que en Allende arranca la campaña de diputado local con el candidato del Distrito Rural 30, que es Alejandro Tronco, pero pareciera que la estrella pues es Renato Tronco, claro, ¿no? Que es la marca. La marca, porque así le están diciendo, ¿no? Que la gente vote por una marca, es decir, como votar por Gerdes o cosas de ese tipo. Coca-Cola, ¿no? Y digo, estamos hablando de política y estamos hablando de cosas realmente serias. Ahí el voto debe ser razonado. Igual digo, así como, es paradójico lo que pasa en el sur de Veracruz, Mucio. Por un lado, un candidato, un personaje que dice voten por la marca, es decir, en el Distrito Federal de Coatzacoalcos, en el Distrito Federal por Minatitlán, en el Distrito Rural del 30, Nora Cortázar, no sé si también va a poner su publicidad como Nora Tronco, para que la marca sea, en Coatzacoalcos, voten solamente por esa marca, pero lo mismo está haciendo Amado Cruz Malpica, diciendo, son 5 boletas, y los 5 votemos por Morena. Creo que lo que hay que llamar a la ciudadanía es hacer un voto razonado, analizar los candidatos y ver qué propuesta buena pudiera hacer cada partido y votar en ese sentido. No somos seres irracionales para votar de manera lineal. Creo que la democracia precisamente es para eso, para que uno pueda elegir y uno pueda pensar y uno pueda informarse bien de por quién vota. Sí, Roberto, fíjate que yo, ahorita que mencionas eso, tiene que ser un voto reflexivo. Aquí no se vale aquello de que si es votar por Andrés Manuel López Obrador, hay que votar en línea, por los candidatos al Senado, por los candidatos a la Diputación Federal, por los candidatos a la Diputación Local o para gobernador. Creo yo que es un voto con mucha reflexión. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador puede ser mi gallo, ¿sí? Pero no necesariamente tendría que ser el candidato a la gubernatura o el candidato a alguna de las diputaciones o la misma Rocío Nale y Ricardo Agüet para senador. Y lo mismo vemos en el escenario del PAN y del PRI. Yo creo que el voto lineal, en cierta forma, es para conveniencia del político y del partido político. O sea, el político sí puede beneficiarse de eso. ¿Por qué? Porque si llega a la presidencia de la República
López Obrador o en su momento llegara Ricardo Anaya o José Antonio Meade, de acuerdo como se integre el bloque, que es lo que yo creo que va a ocurrir finalmente, y eso es cuestión de días para establecer si van en un bloque, si alguno se baja de la carrera para poder enfrentar a López Obrador de acuerdo a las preferencias o la intención de voto. Creo yo que lo que a nosotros nos conviene es que si yo no veo que me convenga, por ejemplo, tener al presidente Anaya, al gobernador Miguel Ángel Yunes Márquez, o sea, pueden ir, pero ¿qué tal si a mí no me conviene que vaya Tronco o que vayan los Tronco, a unos al Congreso Federal y otros al Congreso del Estado? Pues yo tengo la libertad de decir, por ellos no voy, ¿sí? Y viceversa en el caso de Morena, y lo mismo ocurriría en el caso del PRI. Yo creo que hay que respetar a la sociedad, no andar pidiendo voto parejo. El voto parejo lo único que va a provocar es que haya gente que no tiene los merecimientos y no tiene la calidad como para estar en un congreso. En un congreso hay que llevar gente que tiene capacidades, que está preparada para ello. Veo candidatos grises, algunos, créeme, Roberto, que no tienen nada para estar en un congreso. Yo me quedo asombrado, de veras, el día de ayer, el saber que hay un alcalde que únicamente estudió hasta el tercero de primaria, que no terminó su primaria. A mí me preocupa. ¿Qué le puede dar al pueblo? Créeme, es un alcalde de aquí de la zona sur, no doy su nombre por respeto a la persona, para no avergonzarlo, pero la verdad es que estudió hasta el tercero de primaria. Y si así van a ser los candidatos a diputados, perdón, ¿qué nos puede esperar como sociedad? Definitivamente, creo que hay que decirlo con todas sus letras, y es mi opinión, creo que tengo derecho. Los candidatos son muy malos todos, y eso nos obliga a ser muy minuciosos para estudiar y analizar realmente qué candidato puede convenirnos para elegirlo, para sufragar el voto en el momento, el 1 de julio. Sí creo, Mucio, que la sociedad tiene que analizar los candidatos. Ahorita en este momento los candidatos, lo repito, son muy malos. Creo que el único que tiene una trayectoria política y profesional que lo ha distinguido ha sido Amado Cruz Malpica, que hoy pues está inmerso también en una situación que en la ética política lo deja muy mal parado. El caso de Eva Cadena, que es un asunto que está en proceso, que hay una investigación y que realmente él queda muy mal parado en esa situación. Pero bueno, ese es otro tema, ya lo hemos abordado en otras. Sin embargo, pues también se le reconoce que es el único que tiene una trayectoria política. Pero bueno, en este tema, Mucio, yo sí quisiera exponer la situación de los contrapesos políticos. Es decir, si votamos por una sola línea, por todos los candidatos de Morena o por todos los candidatos del PAN o solamente por los candidatos del PRI, el poder absoluto enferma, y como sociedad creo que debemos de tener esa diversidad de posiciones políticas que puedan dar pluralidad y puedan dar un contrapeso político, puede haber una competencia. Creo que esa democracia es la que puede funcionar, la que puede equilibrar el poder, le puede dar competencia, y eso es en beneficio de la sociedad. Creo que ahí debe de tener mucho cuidado el ciudadano a la hora de emitir su voto y pensar en el contrapeso político. Coincido, Roberto, coincido totalmente. Fíjate que lo hemos platicado, no se vale el cheque en blanco para nadie. Créeme, Roberto, ahorita que mencionabas esto, se me vino a la mente precisamente eso, un cheque en blanco, que es lo que le están pidiendo a la sociedad. O sea, yo creo que el contrapeso es necesario. Estoy viendo ese escenario, sí lo estoy viendo. Yo no creo que Andrés Manuel López Obrador, si logra llegar a la presidencia de la República, todo indica que él es el candidato abocado a ganar la elección, a menos que se imponga lo del bloque, a menos que haya una operación política intensa y que le vaya a generar una caída electoral el día 1 de julio. Pero en caso de ganar la presidencia, yo veo muy difícil que vaya a poder tener el control del Congreso Federal. Quizá ganen las gubernaturas que se han propuesto. Se sabe que son 4 de las 9 que están en juego. Pero en cuanto a lo que es ese equilibrio de poderes, hablemos únicamente del aspecto federal, creo yo que va a haber una Cámara controlada por el PAN y el PRI,
con sus aliados, partidos aliados, que no le van a permitir al presidente sacar los acuerdos, sacar las reformas constitucionales, que recordemos, se requiere el 66% de los votos, las 2/3 partes, para hacer cambio constitucional. Las reformas estructurales, para revertirlas se necesita cambiar otra vez la Constitución. Va a ser muy difícil porque es aprobar Cámara de Diputados con 2/3 partes de los votos, pasarla al Senado, que son otra vez 2/3 partes del Senado, y de ahí a todas las legislaturas de los estados, cuando Morena seguramente va a tener 4 gobernadores nada más, de un contexto de 32, y son 32 gobernadores que controlan a sus legislaturas. Entonces, veo muy difícil eso. ¿Qué es lo que otro que percibo? Que al no tener al tener ese contrapeso, quizá López Obrador, y estoy aquí especulando, pero creo que es necesario a veces hacerlo, no se nos vaya a ir aquello de la consulta, lo ha mencionado muchas veces, que sería el referéndum o que sería el plebiscito, y que a través de mover a la sociedad con ese voto, le ordene al Congreso que acate, y eso puede ser un golpe de Estado político, porque eso nos podría llevar en su momento a la extinción del Congreso, crear un Congreso constituyente, lanzar una nueva Constitución y entonces sí atesorar todo el poder, y eso sería peligroso para todos. Para todos. Sí, efectivamente, Mucio, ese es un punto y que a muchos no les gusta hacer la comparación, pero es lo que pasó en Venezuela. Sí, desgraciadamente. Sí, y ha pasado en otros países. Igual. Con Hugo Chávez y que realmente la situación política se distorsiona totalmente ante la ausencia de esos contrapesos políticos. Creo que la situación económica y de corrupción del país podrá estar muy mal, pero hay herramientas políticas que creo que la sociedad tiene en sus manos, y si las cuida, aun cuando el presidente sea quien gane las elecciones, porque eso es algo que se tiene que respetar, pero sí están esas herramientas que le amarran las manos para no ejercer el poder de manera arbitraria. Y ese punto que mencionas, porque realmente en el discurso Andrés Manuel López Obrador ha hecho muchas promesas que solamente podría cumplirlas pisoteando el Congreso. Sí, Roberto, fíjate que vamos a ponernos en otro escenario, que no ganara López Obrador, que fuera Ricardo Anaya o que fuera José Antonio Meade. De la misma manera, sería importantísimo que crecieran los votos de Morena, al grado de no permitir que pudieran hacer una reforma constitucional por imposición del presidente. O sea, este país lo que necesita, y ahí es donde los electores tenemos que reflexionar. Hace unas horas platicábamos, en Estados Unidos, el ciudadano normalmente cuando le da el poder al presidente de un partido político, tiene un bipartidismo muy claro ahí, republicanos y demócratas, pero cuando el presidente es republicano, normalmente el pueblo decía, vamos a votar para que los demócratas le hagan contrapeso al presidente. Hoy que vemos un Donald Trump que controla a través de los republicanos su Cámara de Representantes, sus diputados, y controla el Senado. Es un caos el país, es un caos. Incluso algunos republicanos han tenido que salirse un poco de la esfera de su partido y votarle en contra, porque ellos saben, están educados para que los equilibrios se den a través de los otros órganos, los otros poderes, que en este caso serían el Congreso. Yo creo que aquí tendremos que llegar a ese punto. Presidente del partido que sea López Obrador, sea Anaya, sea Meade, debe tener un contrapeso en el Congreso. Entonces el voto parejo hay que reflexionarlo. Creo yo que no es la solución, porque entonces nos lleva hacia un autoritarismo que no le conviene a nadie. Es más, ni a los partidos políticos ya les conviene eso. Es el momento de hacer un proceso de reflexión. Nosotros como sociedad necesitamos equilibrio de poderes y los partidos sanearse, porque cada vez están peor. Por eso las figuras independientes empiezan a crecer y hay una demanda social sobre eso. Los partidos tienen que cambiar su esencia, porque si no van rumbo a la extinción. Esto fue Punto por Punto. Le agradecemos mucho que nos vean y que nos escuchen. Punto por Punto, análisis y crítica sin censura, con los periodistas Mucio Cárdenas Arellano y Roberto Morales Ayala.